Secretaría de Educación Pública. Educación básica es hablar de los cimientos de cada individuo. Tener bases sólidas nos ayuda a crecer, a desarrollarnos mejor en el ámbito académico, profesional, pero por supuesto también usted estará de acuerdo conmigo en el personal. Si bien es cierto que la formación de cada miembro de la sociedad comienza en la familia, también lo es en la escuela. Es por ello que la Secretaría de Educación Pública ha planteado un nuevo modelo educativo integral que contempla desde un aprendizaje de reflexión y análisis hasta el manejo de las emociones y, por supuesto, el desarrollo humano. En el siglo XX, el reto era que todos tuvieran acceso a una educación laica y gratuita. Meta, por cierto, que se cumplió cabalmente. Sin embargo, había que ir más allá. Para lograr el cambio que este siglo nos exige, se planteó el nuevo modelo educativo, una herramienta innovadora, eficaz, y que ha tocado los puntos torales para migrar de la enseñanza tradicional a la nueva era del conocimiento, el desarrollo y, por supuesto, la competitividad. Es una de las apuestas más ambiciosas que nuestro país haya tenido y que, sin duda, va a cambiar los ejes de la enseñanza a grandes escalas. Hoy la apuesta es también dotar a las nuevas generaciones de herramientas, pues miren, como el inglés, el gusto por la ciencia y el deleite por las artes, para formar hombres y mujeres de altos vuelos. Este nuevo modelo es la puerta a una educación de calidad para que los sueños de niñas, niños y jóvenes se conviertan en una realidad. ¿Comenzamos? Bienvenidos a este programa en el que seguiremos hablando de un tema que sin duda va a revolucionar la enseñanza en nuestro país. Me refiero, por supuesto, Enrique, al nuevo modelo educativo, que se trata de un esfuerzo por hacer las nuevas generaciones más competitivas. Pero vamos a conocer cuál es la hoja de ruta de este nuevo modelo. Vamos a ver. El nuevo modelo educativo tiene la premisa de que los niños y jóvenes, desde preescolar hasta preparatoria, tengan diversas áreas de desarrollo. Esto será posible mediante la implementación de los 5 ejes fundamentales: planteamiento curricular, escuela al centro, formación profesional docente, inclusión y equidad, y gobernanza en el sistema educativo. Las innovaciones de este nuevo modelo son: los niños están al centro de todos los esfuerzos educativos, actualización del currículo, es decir, aprendizajes clave con lo que los niños deben concluir cada nivel educativo, habilidades socioemocionales, enseñanza de inglés, autonomía curricular, es decir, cada escuela podrá proponer contenidos en función de contexto y necesidades de los estudiantes. Autonomía de gestión, o sea que cada comunidad tiene la libertad de utilizar recursos para tomar decisiones que mejoren el logro académico de los niños. Cursos de formación continua, estos serán para los docentes en modalidades diversas y se adaptan a sus necesidades. Asignación de plazas docentes a partir de evaluaciones y el mérito. El objetivo es que los niños se desenvuelvan de manera personal y social y al terminar la educación obligatoria tengan apertura intelectual, sentido de responsabilidad, conocimiento de sí mismos, trabajo en equipo y colaboración. El propósito es hacer que los estudiantes logren de manera progresiva los aprendizajes a largo plazo. Bueno, pues para ahondar más sobre este modelo educativo, hoy es un privilegio que nos acompañe el señor subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, don Javier Treviño Cantú. Señor subsecretario, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Judith, es un privilegio, sí, es un privilegio pues, tener esta conversación. Por supuesto, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, cuando habla uno del nuevo modelo educativo, señor subsecretario, a mí hay 2 premisas, digamos que como ciudadano, ya ni siquiera como periodista o como papá, como ciudadano me parecen particularmente importantes, sustantivas, los conceptos de inclusión e integración. Sin duda, Enrique, lo que es importante con el modelo educativo, que es lo que buscamos, es tener mejores contenidos, una mejor pedagogía, mejores escuelas,
y mejores maestros para que las niñas y los niños aprendan a aprender y aprendan a convivir. Todo este gran objetivo que está planteado en el nuevo modelo educativo, de educar para la libertad, de educar para la creatividad, lo hemos organizado en torno a 5 ejes fundamentales. Uno que tiene que ver justamente con los contenidos, con el currículum, con la nueva pedagogía. Otro que tiene que ver con la escuela. Otro eje que tiene que ver con los maestros, que es muy importante. El eje de la inclusión y la equidad. Y obviamente el eje de la nueva gobernanza del sistema educativo. Todos los actores que participan dentro del gobierno federal, en los gobiernos de los estados, las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios, los padres de familia, maestros, todos los que tenemos un interés en que a nuestros hijos les vaya mejor. Cuando hablamos de educación, lo que estamos hablando es del futuro de nuestros hijos. Sí, pues, sí, y como padres de familia, todos queremos que nuestros hijos tengan un mejor futuro. Y justamente el tema de la inclusión y la equidad es fundamental, porque si en México, a partir de los años del secretario José Vasconcelos en 1921, cuando se establece la Secretaría de Educación Pública, la gran batalla fue por alfabetizar, por llevar la educación a todos los rincones del país, por lograr una cobertura del 100% en la educación básica. Hoy tenemos que enfocarnos en la calidad de la educación. Es decir, tenemos una cobertura del 100% en la educación básica prácticamente. Lo que necesitamos hoy es una educación de calidad con equidad, es decir, para todos los niños y niñas en todo el país. Ahora tenemos que ir trabajando en eso. Muy bien. Subsecretario, sin duda alguna, el nuevo modelo educativo es una gran transformación, es una serie de cambios que no es fácil. Se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo, como usted bien lo decía, de maestros, de padres de familia, de todos trabajar en conjunto. Pero ¿cómo logran ustedes, cómo logran empezar a realizar este gran cambio? Porque es difícil, no es sencillo. Además se trata de una política de Estado. Es decir, no son ocurrencias. Claro. El tema es que hemos hecho un trabajo con gran responsabilidad. En el año 2012 se llevó a cabo la gran reforma educativa, la reforma constitucional. En el año 2013 se modificaron las leyes, que es el andamiaje jurídico de la reforma constitucional, es decir, la nueva ley del servicio profesional docente, nueva ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Claro. Reformas a la Ley General de Educación. En el año 2014 hicimos una gran consulta nacional sobre el modelo educativo. De ahí elaboramos la propuesta de lo que es hoy, y hoy lo estamos presentando, es este modelo educativo, es decir, donde viene realmente es producto, la presentación, la propuesta curricular es producto de un gran debate nacional y un gran consenso nacional. De las reformas que se discutieron y se aprobaron al inicio del gobierno del presidente Peña Nieto, la reforma educativa es la más importante de todas ellas. Y es importante porque cuenta con un gran consenso nacional, por una parte, pero además porque requiere de constancia, de perseverancia en la implementación. Y por eso también el secretario Aurelio Nuño presentó un documento que se llama La Ruta para la implementación del modelo educativo. Es decir, no solamente presentamos una idea o un plan, sino estamos presentando la manera en que lo vamos a hacer realidad. La ruta crítica. Cómo vamos a estar implementándolo en los próximos años. Además, una reforma educativa requiere un esfuerzo de largo plazo. Por supuesto. No es un asunto de que vamos a ver resultados en un año o en 2 años. No sería realmente serio, ¿no? Es un propósito que tiene un largo alcance en los próximos 10 años. Hay un concepto que gravita siempre, señor subsecretario, alrededor de este nuevo modelo educativo. Cuando yo lo he escuchado a usted, he tenido el privilegio de entrevistarlo, cuando escucho al secretario Nuño, a los demás subsecretarios, al propio presidente de la República, es este concepto de aprender a aprender, ¿no? Y estamos hablando, digamos, y usted lo mencionaba ahorita, de una nueva pedagogía que va a dejar atrás algunas prácticas que hoy se sabe que no nos ayudaron mucho. ¿Qué es estas prácticas como de memorizar las cosas en lugar de entenderlas, de analizarlas, de reflexionarlas, subsecretario? Es correcto, tenemos que pasar de esa antigua pedagogía en que los niños memorizaban
la información, sobre todo porque el mundo cambió y porque la información se está y el conocimiento se está multiplicando cada segundo. Entonces tenemos que enseñarles a los niños a pensar, a los niños a poder discernir, a poder establecer hipótesis, a deliberar con sus compañeros, a llegar a conclusiones. ¿No? Exactamente, y que todas estas herramientas les sirven a lo largo de su trayecto académico y a lo largo de la vida para que tengan herramientas para poder pensar. Y por eso decimos que lo que queremos es educar para la libertad y para la creatividad. Queremos pensamiento crítico por parte de los niños. Eso es lo más importante. No aceptar sumisamente lo que hay que memorizarse, sino estar realmente abiertos a la crítica. Don Javier, iniciamos esta conversación hablando de dos conceptos. Hablábamos de integración e inclusión. Yo le preguntaría si inclusión tiene que ver también con este aspecto de la posible o factible llegada de jóvenes estudiantes y que puedan tener un lugar para continuar sus estudios. Bueno, estamos enfrentando en este momento en la relación con los Estados Unidos un momento crítico y efectivamente hace unos días el secretario Nuño planteó muy claramente a través de las reformas a la Ley General de Educación todo el concepto que le llamamos educación sin fronteras. Es decir, asegurarle a todos los jóvenes mexicanos y a todos los niños de las familias de mexicanos que regresan a nuestro país que tienen un lugar en el sistema educativo nacional. Todos tienen un lugar. Y es importante, lo que hemos logrado es desburocratizar. Era una pesadilla realmente, Enrique, para los muchachos que regresaban y para los niños o las familias que regresaban de Estados Unidos ingresar al sistema educativo. Había que traer documentos apostillados. Al propio secretario le pasó, así es, ¿no? y con traducción oficial y con perito. El apostillamiento. Bueno, así es. Lo que hicimos es quitar todas las trabas, de tal manera de que si una familia llega y un niño tiene la edad de estar en el 4º grado de primaria, entra al 4º grado de primaria, tiene su lugar, no necesita más que la declaración de los padres sobre el nombre y fecha. Aún sin los papeles. Es muy importante. Y en el caso de la educación media superior y en el caso de la educación superior, simplificamos de manera muy importante, de tal manera que no se requieren ni procesos muy complicados de revalidación, sino simplemente traer el documento de el high school donde se estudió en los Estados Unidos, traerlo, aquí se va a tomar como un documento. Además, es un sistema basado en la confianza. Sí, claro. Y es importante señalar que todos los jóvenes tienen su lugar en el sistema educativo nacional. Es una gran noticia. Subsecretario, ¿cambian los contenidos temáticos? Bueno, sí. El eje del currículum es muy importante en la educación básica. Déjame comentarte que está establecido en 3 áreas fundamentales. Uno, la de los aprendizajes clave. ¿En qué nos vamos a concentrar? Lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración de las ciencias naturales y sociales, incluyendo la formación cívica y ética. Ese es el elemento central de los aprendizajes clave para las asignaturas del currículum en la educación básica. Por eso no es suficiente. Estamos complementándolo, integrándolo con el desarrollo de las habilidades socioemocionales de las niñas y los niños. Entonces, esa es otra parte fundamental del currículum que se fortalece con la educación artística y la educación física, además. Y un tercer elemento es la autonomía curricular. Esto es algo novedoso. Esto no había ocurrido en nuestro país. Lo que estamos planteando es que sean las escuelas las que definan una parte, un porcentaje, el 20% hasta el 20% de su currículum, de tal manera de que a lo mejor cada escuela quisiera concentrarse en profundizar en los aprendizajes clave. Algunos quisieran profundizar en temas de matemáticas o robótica o educación financiera o educación ambiental. O incluso, subsecretario... O educación artística también, que eso es muy importante. Incluso algunas actividades para con la comunidad. Es correcto. Mira, tú lo mencionas muy bien, Enrique. Fíjate que las escuelas en nuestro país, yo recorro escuelas en todo el país, en todos los estados, todos los días de la semana. Y es muy importante señalar que la escuela es el centro de la organización comunitaria en gran parte de nuestro país. Entonces es importante que los niños también y en la escuela se puedan promover estos proyectos que tienen un impacto social, un impacto en la comunidad como parte del currículum también. Una suerte como de tequio en algunas partes, ¿no? Así es, eso es algo muy importante. A ver, dígame una cosa, subsecretario. Se habla mucho de 5 prioridades y una de ellas que a mí me parece quizá la más sustantiva es esta de escuela al centro, que es un poco lo que estábamos hablando. Exacto.
Lo que queremos es convertir un sistema que era demasiado vertical y rígido en un sistema mucho más horizontal. Es una reforma al sistema escolar, en el cual anteriormente la escuela estaba al final, era el último eslabón de la cadena. Bueno, pues ahora tiene que estar en el centro de la atención del gobierno federal, de los gobiernos estatales. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Bueno, lo que queremos es darle una mayor autonomía de gestión a las escuelas. Es decir, que las escuelas puedan tener los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades más inmediatas. ¡Qué maravilla! Si hay que cambiar un vidrio, si hay que equiparlo, si hay que hacer algún tipo de mejora en la escuela o comprar algún tipo de materiales, bueno, que lo puedan hacer los directores. Que se cayó el pizarrón, no esperar a que hagas el trámite en la burocracia. Exacto, y que te lo autoricen 2 años después. Entonces, bueno, pues eso no funciona. Entonces, poner a la escuela al centro significa que van a estar mucho más apoyadas por supervisores y por asesores técnico-pedagógicos. Y lo que queremos es desburocratizar también a la escuela. Hoy, desafortunadamente, lo que nos encontramos es que muchos de los directores dedican el 70% de su tiempo a llenar formularios, a llenar formatos que les mandan todas las autoridades municipales, estatales, federales. Bueno, lo que queremos es quitarles toda esa carga burocrática y que los directores estén cerca del salón de clases, sepan qué es lo que está pasando con los niños, si se están con algún riesgo de rezago, cómo está ocurriendo el uso de los materiales, cómo se llevan a cabo las clases, de tal manera de que podamos tener un mayor liderazgo por parte de directoras y directores en este programa de la escuela al centro. Así es de que es todo un diseño para reestructurar, y un elemento fundamental es que las escuelas tengan sus plantillas completas de maestros. ¿Qué significa esto? Que vayamos avanzando a que las escuelas no solamente tengan su maestro de primero A y de primero B, o de tercero A y tercero B de cada uno de los grupos, sino que además cuenten con su maestro de inglés, maestro de educación artística, el maestro de educación física, el maestro de taller de lectura, el maestro de tecnología y el de educación inclusiva, de tal manera de que podamos tener bien armada la comunidad de aprendizaje en todas las escuelas de organización completa en el país. Muy bien, subsecretario. Hablando de los maestros de inglés, una de las nuevas transformaciones de este nuevo modelo educativo es que se va a implementar ya que a los niños de preescolar reciban inglés, que es súper importante. Es como si te dieran una llavecita para abrir las puertas del mundo. Importantísimo. Es correcto. Cuando hablábamos de los aprendizajes clave hace un momento, que hablábamos de lenguaje y comunicación, de pensamiento matemático y de exploración de las ciencias naturales y sociales. Bueno, cuando hablamos de lenguaje y comunicación, hablamos tanto de la lengua materna, en el caso de que los niños hablen una lengua diferente al español, lenguas indígenas, hablamos del español y del inglés. Claro. Y de una lengua adicional que es la de la tecnología, que eso es también muy importante. Entonces, el Programa Nacional de Inglés lo que busca es que vayamos mejorando, obviamente, el nivel del inglés de los niños en la educación básica, pero al mismo tiempo tiene un componente estratégico, que podamos enseñarle inglés y realmente podamos formar maestros bilingües en las normales. Entonces tenemos que enfocarnos a los maestros en las escuelas normales para que los egresados de las escuelas normales sean completamente bilingües. Entonces vamos a hacer un esfuerzo muy importante en enseñar el inglés a los maestros en las escuelas normales para que de ahí tenga un efecto multiplicador en la medida en que vayan enseñando el inglés a los niños y niñas. Don Javier, usted ha hablado en esta ruta crítica de más o menos un estimado de 10 años para alcanzar el máximo potencial de las bondades de esta reforma. ¿Cuáles serán las fórmulas para ir haciéndole el seguimiento, para ir pulsando este nuevo modelo educativo? Bueno, hay varias fórmulas, pero un elemento fundamental se llama constancia. O sea, lo que requerimos es que las autoridades educativas sean perseverantes en la aplicación del modelo educativo a lo largo de los años. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Trabajando con los gobiernos de los estados. El país se dividió en 5 regiones. Tenemos reuniones periódicas con los gobernadores de los estados de cada una de estas 5 regiones y con los secretarios de educación de cada uno de los estados, en donde revisamos los indicadores. Formamos un Consejo Nacional Directivo que se llama La Escuela al Centro, y ahí definimos cuáles eran los indicadores para saber si íbamos avanzando, estamos midiendo el avance en el cumplimiento del nuevo modelo educativo. Entonces, en cada una de estas reuniones con los gobernadores, lo que hacemos es poner a disposición de todos ellos
la comparación de cómo vamos avanzando en cada uno de sus estados en los indicadores que nos dicen si vamos bien o no en el cumplimiento del modelo educativo y en la estrategia de la escuela al centro. Pero entonces esto requiere mucha atención por parte de los gobernadores, mucha atención por parte de los secretarios de educación, porque ellos son los que operan los sistemas educativos. Final, claro. Nosotros operamos el sistema educativo de la Ciudad de México, en cada estado operan los gobernadores, entonces tenemos que ir viendo si vamos bien, cómo se va avanzando, cómo podemos mejorar, compartir las mejores prácticas, que eso es muy importante, entre los diferentes estados, de tal manera de poder hacer un diseño integral para todo el país. Pero aquí algo que es fundamental, pues es que nada garantiza la permanencia del nuevo modelo educativo, y por eso era importante el apoyo de la sociedad, este gran consenso nacional en torno al modelo educativo, de tal manera que sea la misma sociedad la que exija a los próximos gobiernos la perseverancia, la permanencia del modelo educativo. Claro, por supuesto. Subsecretario, ya por último, se acaba de dar a conocer el programa Cultura en tu Escuela. ¿Cuáles son los objetivos de este programa? El programa Cultura en tu Escuela es un elemento esencial del nuevo modelo educativo, es parte del nuevo modelo educativo. Se trata justamente de llevar la cultura a la escuela y de llevar la escuela a las instituciones del arte y la cultura en nuestro país. Es parte esencial del modelo educativo porque, como les mencionaba hace un momento, en este segundo componente del desarrollo de las habilidades socioemocionales de los niños, se fortalecen con la educación artística y con la educación física. Entonces, ¿en qué consiste este programa de Cultura en tu Escuela? Son 5 pilares fundamentales. El primero se llama Artes en la Escuela. ¿Qué significa esto? Son las asignaturas de educación artística que tiene que ver con música, danza, teatro, artes visuales. Eso es importante en el salón de clases, en las horas que llevan tanto en la educación primaria como en la secundaria los niños es fundamental. Pero además el uso de los recursos de gran calidad, recursos digitales en las plataformas de Aprende.mx, que es la plataforma digital de contenidos educativos donde habrá contenidos culturales, de televisión educativa, del Canal 22, del Canal 11, que son las televisoras que también están comprometidas con la promoción de la cultura en la educación. Bueno, ese es el primer pilar. Segundo pilar tiene que ver con los exploradores de las artes. ¿Qué significa esto? Llevar de nuevo a los niños a los museos, a los sitios arqueológicos, para que tengan pues una mayor conocimiento y vivencia de lo que ocurre en nuestro país y de nuestra historia, de nuestro pasado. ¿Qué más significa esto? Que vaya el teatro a la escuela y que la escuela vaya al teatro. Es decir, que las compañías de teatro vayan y puedan hacer representaciones en los patios de las escuelas y los niños se sientan identificados con los personajes. Eso es algo muy importante. Las escuelas de verano es otro tema muy importante, que podamos tener un espacio en las escuelas de verano, que ya iniciamos el proyecto piloto hace un año para que se pueda dedicar a las artes. ¿Qué más? Becas para que los estudiantes de la educación media superior hagan su servicio social en los recintos, en los sitios arqueológicos, en los museos, en recintos culturales y puedan también colaborar en esto. Bueno, un tercer pilar es el de los libros y la lectura. En el caso de libros y lectura, es mejorar a través de los talleres de lectura en cada una de las escuelas la importante práctica de la lectura, pero también enfocarnos en las normales. Así como lo hicimos con el caso, lo estamos haciendo con el caso del inglés, la lectura tiene que empezar con el maestro en la escuela normal, tal manera de crear este hábito que es fundamental. ¿Qué otra cosa significa? Que el Fondo de Cultura Económica, que es muy prestigiado y tiene una división de edición de libros para niños. Preciosos, por cierto. Vaya a la escuela. Entonces ya iniciamos este proyecto con el Fondo de Cultura Económica, donde están yendo los autores, los ilustradores. Ahí hay unos maravillosos, y además, para vicios. Exacto, y cuentacuentos, y tengamos esta actividad y lleve dotaciones de libros a las escuelas. Cuarto pilar. Bueno, dentro del tercer pilar también está la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, donde lo que queremos es que los niños también escojan sus libros, vayan y participen. Cuarto pilar es la capacitación de los maestros. Hay todo un diseño de diplomados y de cursos para que los maestros puedan tener
mejores capacidades de enseñar en educación artística, eso es importante, a través de la televisión, a través de los MOOCs, por ejemplo, que desarrolla Televisión Educativa, a través de los cursos de Aprende y a través de otras plataformas para que sea presencial o a distancia. Quinto pilar, muy importante, eso va a llamar mucho la atención, es la creación de una Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil CEP y un Coro Nacional Infantil CEP. ¿Qué significa esto? Que vamos a estar haciendo una convocatoria abierta para todos los niños y jóvenes en los estados para que puedan aspirar a integrarse a esta gran Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil del Coro Infantil Nacional CEP y que se puedan hacer, bueno, pues audiciones y una serie de procesos importantes en los estados y vayamos generando este deseo de integrarse a una gran institución como esta. Yo diría por último, don Javier Treviño, el acercamiento, el conocimiento y el disfrute de la cultura nos va a hacer mejores y terminaría con una reflexión. Y mucho más críticos y más creativos supuesto. y tendremos mayor libertad con esto. Y vamos a tener una gran generación de mexicanos. Exacto. Eso es lo que queremos. Gracias por haber venido a platicar con nosotros. Gracias. Siempre es un privilegio tenerlo por acá, señor subsecretario. Muchas gracias. Bueno, ya nos vamos. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación al Día con la participación del señor subsecretario Javier Treviño. Usted lo conoce. Judith, gracias. Gracias a ti, Enrique, y por supuesto al señor subsecretario. Gracias. Y bueno, pues muchas gracias, un honor tenerlo aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, pues este equipo de trabajo lo invita a que nos acompañe la próxima semana en una nueva aventura por el mundo del conocimiento. Hasta la próxima. Secretaría de Educación Pública.